manifiestan a diario falsamente que nuestra ruina es ya total e irreversible y que la obra de Perón, que transformó una Argentina pastoril en una potencia industrial, donde el hambre y la miseria fueron reemplazados por la distribución y la justicia, es irrealizable. Quienes así proceden son hombres de mala fe, apátridas y anti-argentinos, traidores de la nación, que en definitiva empujan al país a un caos programado que confluye tanto por la ultraderecha como por la ultraizquierda en una guerra de devastación cuyo único objetivo es voltear las chimeneas que levantó el general Perón. El golpe de Estado de 1976 tuvo, entre otros objetivos, la supresión de la identidad colectiva del pueblo trabajador. Esa identidad estaba enraizada en la comunidad organizada y la causa nacional a partir de los principios rectores que motorizaron la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. El golpe no se produjo en abstracto. Eliminar al gobierno peronista de Isabel Perón y a los cuadros del peronismo le garantizaban al capital, a la oligarquía y a Estados Unidos el retorno del país semicolonial donde unos pocos viven a costillas de muchos. En la Argentina peronista, la desocupación apenas superaba el 3%. La participación de los trabajadores en el PBI era del 49,5% y la pobreza era del 3,2%. Para los enemigos de la clase trabajadora, ese país era inviable. Golpear una vez más al peronismo implicaba gestar la disolución nacional y dar vía libre a la imposición del modelo colonial neoliberal. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Claramente, si ustedes abren, digamos, ahora van a poder comprar a 100 y se van a estar ahorrando 300. Es cierto que ese sector va a desaparecer, va a ir a pérdida si no se reconvierte y por ende desaparece. Lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a poder ahorrar 300 y lo van a poder gastar en el resto de los bienes de la economía. Por lo tanto, los empleos que se destruyen en este sector se van a crear en otro sector que además está en condiciones de competir internacionalmente, por ende ustedes van a tener una mejor asignación de recursos, una mayor eficiencia, van a tener mayores salarios y menores precios, o sea, una mejora sustancial en la calidad de vida. Cuando la expresidenta Isabel Perón definió que no venían por ella, sino por las chimeneas de las fábricas que había levantado Perón, no se equivocó, se adelantó en los tiempos. Y cuando se habla hoy del golpe militar, no se habla en su integralidad.
vinieron a destruir el aparato productivo, vinieron a abrir una puerta para los petrodólares de la crisis del petróleo. Henry Kissinger armó muy bien el plan Cóndor para generar países deudores de deuda externa en el cono sur. Vinieron a implantar un plan financiero a destruir la soberanía económica a través, por ejemplo, de la ley de entidades financieras que aún hoy no se deroga. Es decir, vinieron por América, por sus pueblos, por sus riquezas. El gobierno peronista había generado un aparato productivo que andaba a pleno, había generado una ley de contrato de trabajo que resguardaba los derechos de los argentinos en el ámbito laboral, había finalizado conflictos regionales con distintos países limítrofes, había planteado leyes que hacían a la soberanía nacional, lo había simbolizado en una reunión de ministros en la Antártida, en fin, había nacionalizado las bocas de expendio de combustible. Era un gobierno que, si bien asediado y atacado permanentemente por izquierda y por derecha, planteaba un esquema de soberanía del pueblo y de la patria. El 24 de marzo de 1976 es una fecha que marcó para siempre la sociedad argentina. Ese 24 de marzo de 1976 se instaló una dictadura cívica-militar que impuso el terrorismo de Estado. Se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Como resultado de esto fue la desaparición de 30.000 personas. Implementó un plan de represión, secuestros y torturas en los centros clandestinos de detención. Uno de los principales planes de este golpe fue impulsar políticas económicas neoliberales. Desindustrializó el país, tomó deuda externa y cientos de miles de pérdidas de puestos de trabajo. Es inevitable caer en la comparación con la actualidad. El mes de marzo solamente la inflación mensual, o llamémosle el aumento de precios mensual, del 54% en un mes, y en los 12 meses anteriores había sido más del 900%. Y si uno hace el ejercicio de estimar en adelante para los 12 meses siguientes, si hubiera mantenido ese 54%, se llega a un 17.000% anual. La verdad es que el panorama era realmente aterrador. Cuando vos tomás esa inflación del 54% mensual anualizada, eso te da 17.000. Es decir, eso es la bomba que nos dejó el kirchnerismo. Si bien estamos ante un gobierno democrático elegido por el voto popular, las políticas económicas son exactamente iguales a las implementadas por el golpe. En aquellos años, las madres de Plaza de Mayo marcaron un hito de la resistencia. Hoy debemos de tomar ese ejemplo para recuperar la justicia social y volver a construir una Argentina para todos, donde la dignidad del trabajo nos permita el desarrollo de un país más justo, con soberanía política y económica. Martínez de Hoz fue el precursor del programa económico que llevó la deuda externa de $7.000 millones en 1975 a $45.000 millones en 1983. Al mismo tiempo, redujo la participación de la masa salarial un 25% del PBI y la desocupación trepó rápidamente al 9%. Pero este plan contaba con una arista mucho más cruel: la desaparición, la tortura y la muerte de miles de argentinos y argentinas. El 60% de ellos eran trabajadores, militantes sindicales y dirigentes gremiales.
y vinieron con lo peor que tenían, llevando adelante un genocidio, esto hay que decirlo, cometiendo delitos de lesa humanidad, por más que al actual gobierno le pese, lo quiera disimular, porque cuando un Estado aplasta con toda su estructura, su poder jurídico, político, militar y mediático, a civiles, hay delito de lesa humanidad. Y en este caso hubo un genocidio de argentinas y de argentinos. Y sí, fueron 30.000 o más. Dejen de discutir y dejen de poner en riesgo la democracia discutiendo cosas que no se discuten. Son negacionistas de los delitos de lesa humanidad y de la vida. Esos son hoy los que levantan estas políticas, que son las mismas que levantó Martínez de Oz. Por eso es tan importante recordar hoy el golpe, porque quienes nos gobiernan llevan adelante la misma concepción ideológica de aquellos. Quizá en este caso más perversa, porque la plantean desde un esquema esquizofrénico que quiere disimular. Aquellos eran más brutos, estos son más perversos. Memoria, verdad y justicia. Fueron 30.000, queremos saber dónde están. El proceso de reorganización nacional sirvió a los intereses antinacionales y expulsó del sistema político a la democracia social establecida por el peronismo. Su violencia estuvo dirigida a socavar la fuerza evolutiva de la comunidad organizada y abrir paso a la restitución colonial que terminará de imponerse con el advenimiento de la democracia liberal. La memoria nos permite mirar la historia desde un pensar situado. Desde ese campo se puede entender por qué hoy, en un nuevo proceso de restitución colonial, la verdad es vapuleada. Buscar justicia no solo se inscribe en el marco de la resignificación social, significa recuperar el sentido de la causa histórica que le da identidad y conciencia al pueblo trabajador.